Muchos son los personajes que estarán compitiendo en esta contienda electoral para ganar tu confianza, pero sobre todo tu voto. Y para ello tratarán de convencerte que pueden ser los héroes que tu distrito, estado o municipio necesita. Para facilitarte evaluar sus poderes, hemos hecho un resumen que te puede ayudar a conocerlos mejor a partir de sus principales características como escolaridad, experiencia política, eslogan de campaña, propuestas, habilidades y debilidades. El candidato a la gubernatura de Campeche por el PAN es Jorge Rosiñol Abreu, quien es ingeniero agrónomo. Rosiñol ha sido diputado local, presidente municipal y diputado federal plurinominal. Y ojo, tuvo presencia en el 98.6% de las sesiones y en el 94.7% de las votaciones. Las propuestas del panista se enfocan en el impulso económico del Estado, principalmente desde algunos sectores. Y para resaltar su campaña, usa frases como: hoy tenemos la oportunidad de hacer un cambio y trabajando juntos, Campeche se va a poner bueno. Se va a poner bueno. Se va a poner bueno. Bueno, y regresando al candidato, sus principales debilidades son crear eslogans muy malos y además beneficiar a los suyos, ya que en la pasada presidencia municipal se le acusó de beneficiar a empresas familiares y además quedó documentado en la Auditoría Superior del Estado. Entre otras curiosidades, el candidato es miembro de la Confederación Nacional Ganadera, presidente del Consejo Arícola Frigorífico de Campeche y además administrador de la empresa Supercarnes San Jorge. Así que si en la política él no encuentra hueso, ya tiene carne. La carta del PRD es el empresario Fernando Dante Imperiale García, del cual no se tiene referencia sobre su trayectoria académica. El perredista se afilió al partido en 2013 y esta es la segunda ocasión que se postula por un cargo público. El candidato no cuenta con ningún sitio oficial para consultar sus propuestas. Sin embargo, citando sus palabras, dice que buscará rescatar al estado de Campeche de la impunidad y la corrupción. El eslogan de su campaña es el hashtag Solo Juntos se podrá. Sin embargo, aún no se le ve junto a los medios o espacios de difusión y su principal debilidad es ser prácticamente invisible por la poca o nula presencia que tiene. Entre otras de sus habilidades, encontramos que le gusta la pesca desde niño y al parecer no ha perdido su interés. Antes buscaba peces, ahora votos. El topógrafo fotogrametrista egresado del Poli, César Israel Lechuga González, es el candidato por Movimiento Ciudadano y al parecer sus propuestas, al igual que su sitio web, siguen en construcción. Lechuga González es defensor de la reforma energética y aunque ahora compite por el Movimiento Ciudadano, militó en el PRD. Además, su eslogan de campaña es: Campeche merece una oportunidad, cambiemos juntos la historia, el cual se parece mucho al eslogan utilizado por el Partido del Trabajo. ¿Será que le gustaría que su próxima candidatura sea con ese partido? La principal debilidad de Lechuga es que se parece a Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, y la habilidad es que sabe ocultarse muy bien, ya que según el portal Tribunal de Campeche, en el primer mes no se le ha visto actividad alguna. El representante del partido Nueva Alianza es el licenciado en Educación Media Angelino Camal Mena. El militante de Nueva Alianza, desde 2005, es miembro actual del comité del SNT y en diversas ocasiones ha manifestado su simpatía por Elba Ester Gordillo, quien sigue detenida por desvío de recursos del sindicato de maestros. Su eslogan de campaña dice: en Nueva Alianza no existe ninguna limitación, como edad o género, que impida que los ciudadanos se incorporen al proyecto Turquesa. Y tampoco importa que sean maestras involucradas en malos manejos, ya ven que para todos hay. La principal debilidad de Angelino es que se le conoce como el diputado viajero, ya que durante su tiempo en funciones viajó por todo el mundo. Y para terminar, el candidato posee una habilidad que muchos quisiéramos, ya que él puede volar. Así lo asegura la candidata de Morena, quien lo denunció como aviador de la SEP, argumentando que pidió licencia como profesor con goce de sueldo. Para finalizar, Olimpia Álvarez Casanova, abogada y activista social, es la candidata por el Partido Humanista. Olimpia actualmente es presidenta del Movimiento por la Democracia y apoderada de varios centros nocturnos. Además, en 2009 fue detenida y posee un pasado priista. Su frase de campaña dice: Campeche tiene derecho a una vida digna y ya es tiempo de que el Estado alcance ese derecho. ¿Así solito o cómo? Respecto a sus propuestas, intentamos buscar un poco en su perfil de Facebook, pero solo encontramos que es fan de Austin TV, de Beer Pop y de una página religiosa. Sin embargo, el día de su registro declaró que se centrará en derechos humanos y justicia social, combate a la desigualdad, economía social y humana, participación ciudadana y política de seguridad humana. Su principal debilidad, Austin TV. Su principal habilidad, convocar a simpatizantes por docena, como las dos que llegaron en una camioneta el día de su registro.
Y estos son los 5 principales candidatos a la gubernatura de Campeche. La próxima semana no te puedes perder los otros 5, ya que en México tenemos 10 partidos políticos. Y además te platicaremos de las 9 gubernaturas estatales, cuáles serán sus candidatos y además los candidatos más polémicos de estas elecciones. Como siempre, muchísimas gracias por ver nuestros videos. Mi voto 2015 y no te lo puedes perder todos los viernes. Además te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales y que te suscribas a nuestra página mientras tanto en México.mx. Nos vemos el próximo viernes con más información.